solidaria viene a buscar, tiene una, por lo menos en términos conceptuales, hay una instancia práctica de lo que se da en los territorios por naturaleza y que los mismos compañeros de las organizaciones dicen, bueno, esto no hay que romantizarlo, ¿no? Pero que es uno de los desafíos, es el principal desafío, me parece, del sector y me parece que es lo que lo convierte en uno de los sectores más dinámicos de la actualidad en las periferias, a la economía popular, social, solidaria, que es la necesidad de crear trabajo donde el empleo no cubre esa necesidad humana para su realización, ¿no? Y bueno, y ahí hay que ser con los pies con los pies bien plantados en la realidad, pero también hay que ser muy creativos, me parece. Muy creativos y muy creativas y sostener las experiencias, levantar las experiencias positivas y muchas veces experiencias que tienen un montón de limitantes, ¿no? Que uno se encuentra con contradicciones donde sí, pero esta cooperativa no hay democracia o distintas alternativas de lo que es la realidad, pero bueno, va a ser nuestro campo de intervención profesional, ¿no? Toda esta población que no está siendo empleada por el capital. ¿Cómo potenciarlo? ¿Cómo fortalecerlo? ¿Cómo generar un trabajo o incluso muchas veces los compañeros y las compañeras ya crearon su trabajo? ¿Cómo lo potenciamos? ¿Cómo le damos dignidad? ¿Cómo le damos derechos? ¿No? Me parece que eso es un poco de los desafíos que nos tocan, que no son para nada fáciles, ¿no? Si se llenó de frustraciones en los años más lindos que por lo menos yo viví en términos políticos, este, nada, son tiempos muy cruentos, muy hostiles, la verdad. Es difícil ser esperanzado en estos tiempos, pero hay que tratar también de poder serlo. Yo la verdad, lo que decía Néstor, el día siguiente, si lo hubiesen matado, hubiese sido una anomia total, un estado de naturaleza donde todos contra todos. Porque aparte lo más tremendo del dispositivo que se va configurando en la actualidad, me parece que tiene que ver con el hecho de, a ver, no sé, en algún punto uno nunca va a terminar de entender, o sea, nunca vamos a terminar de saber lo que pasó, ¿no? Pero lo digo yo desde un lugar de completa, de no tener bien en claro nada en este momento que estamos viviendo, ¿no? Pero por un lado, pensando alternativas, ¿no? Bueno, la hipótesis del loquito, que claramente es un loquito que construye un dispositivo de control y de odio, ¿no? De un discurso odiante que nos está bombardeando todo el día y que genera subjetividades sumamente violentas, que eso lo vamos viendo en el día a día, en las redes sociales. Bueno, esa posibilidad, ¿no? Nos sitúa con un enemigo, un nuevo enemigo, ¿no? De la subjetividad, en el plano discursivo ideológico, que no podés culpabilizar. Hay un tema ahí de que hay. Es como el Joker, ¿no? Como que termina siendo un producto de la sociedad perversa y ¿Y torcida. qué le vas a decir a Leuco? Sí, vos lo generaste este tipo, pero yo tampoco termino de entender si eso fue lo que pasó, cómo institucionalizar la regulación de la regulación de discursos de odio. ¿Cuáles son esos límites? Me parece que es algo que tenemos que empezar a reflexionar en torno a cómo institucionalizar que, bueno, porque hay distintos niveles, ¿no? Yo pienso en torno a los discursos de odio. Están los dirigentes que tienen responsabilidades públicas, están, bueno, las redes y después están las personas, ¿no? Están el cara a cara, el mano a mano, en donde de nuestro lado yo creo que nos pasa que todo el tiempo estamos tratando de complacer, de entender y explicar, ¿viste? Una situación de educar al enemigo, ¿no?
Y el enemigo directamente nos ve a nosotros como pensando como si fuésemos unos energúmenos sociales, ¿no? Que estamos lobotomizados, que en gran parte, bueno, es el reino del revés por momentos, ¿no? Es un gran reino del revés en el que estamos viviendo. Porque después, esto que decían ustedes también, ¿no? De pensar que fue que fue la misma Cámpora, ¿viste? Y toda la fantasía, la mitología que construyen en torno a la Cámpora, como los militantes, los militontos, etcétera, que es parte de la violencia. Que bueno, tiene estos tres niveles para mí, de los representantes, las instituciones y los sujetos, ¿no? Las personas. Me parece que estamos en un tiempo en el que, sin confrontar, creo que en las redes, la mejor herramienta que hay en las redes es reportar. Reportar, reportar y reportar. Es lo que hay que hacer. No hay que entrar, no hay que dar la discusión. Y después en el cara a cara, yo creo que estamos Reportar, ¿a qué te referís con reportar? reportar, cuando vos ves que alguien escribió algo como hay que matarlos a todos, como a esta yegua hay que matarla, lo reportás, vas, hay una opción, Sí, sí, sí. reportarle a Facebook eso. Yo creo que por lenguaje violento. exacto, por lenguaje violento. Y nada, me parece que en el plano de la convivencia ciudadana, del día a día, cuando nos vamos, creo que estamos en un momento que sin entrar en la violencia hay que frenarles el carro. O sea, no pueden decir cualquier cosa. Porque están... Igual me parece que hay que tener como la mirada integral, ¿no? Esto que pasó en Chile, por ejemplo. No es menor cómo desde lo discursivo y desde los medios instalaron de que la constitución nueva violaba la propiedad privada, la centralidad estuvo ahí y lograron tumbar la nueva constitución. En Brasil, bueno, yo viví en Brasil, obviamente milité en el PT allá, entonces sigo a Lula en campaña, así que escucho, miro, qué sé yo. Y el otro día, bueno, el compañero a la mañana, a las 7 de la mañana, compartía un enlace ahí, entonces, bueno, saludo a los compas. Igual, Susana, perdóname, pero me parece que en el caso particular de Chile, sí. Es un poco más compleja la cuestión. Sí. Me parece que tiene que ver con la dictadura más larga en la historia de América Latina. Igual lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo porque tengo compañeros que participaron del movimiento y el último tiempo se centraron en la propiedad privada absolutamente todo. Al principio fue con los mapuches. ¿no? Y el bombardeo mediático ¿Sí? es. Los Ahora, medios juegan un la papel fundamental. institucionalización del discurso neoliberal se hace carne en las personas. ¿Sí? Y bueno, en este momento atacaron con la idea de la propiedad privada y que estos son los comunistas nuevamente, que vienen, pero vos tenés una sociedad que legitimó un sistema de dominación neoliberal por mucho tiempo. Entonces, pero que igualmente tuvo un movimiento estudiantil de resistencia que fue único en Latinoamérica y tuvieron todos los heridos y la gente que perdió los ojos y eso es yo me imagino que como ciudadanía, ¿no? De ver a los hermanos que quedan con secuelas de por vida, porque bueno, nosotros estamos acostumbrados a que nos caguen a palo, pero así que nos quede la marca en el cuerpo, que a partir de eso tengamos que cambiar nuestra calidad de vida, no sé si es tan consciente en el pueblo argentino como en el chileno. Por eso te digo, sin embargo, lo mediático fue lo que se instaló. Ese discurso de odio estuvo, pero en función de una ideología, esto que vos decís, ¿no? De volver a pensar de que venían los comunistas otra vez. Y en Brasil es exactamente lo mismo. En las redes entran, el otro día se agarraron conmigo porque yo decía que era de Argentina y que saludaba desde Argentina y acompañaba la lucha, entonces empezaron a darme, y un compa se comunica por privado y me dice, son trolls. ¿No? Entonces yo digo, ves que es exactamente lo mismo. Estoy hablando de Brasil, sí. Mis compañeros en Chile me decían que era lo mismo. Entonces, ¿cómo es la misma metodología? Y yo decía, no es golpe de Estado en el formato que nosotros estábamos acostumbrados. Es tumbar desde otro lugar, pero es con la derecha y generando el odio. Y el enemigo es el mismo, porque es una derecha regional.
es una derecha regional. Y a mí lo que me llama la atención de este momento histórico es que en términos de gobiernos, hay una avanzada de gobiernos progresistas en la región en la que después de la primera década hay gobiernos hay países donde los gobiernos, como el caso argentino, perdieron las elecciones contra la derecha, pero después volvieron. Pero además también se están sumando nuevos gobiernos que no asistieron a la primera oleada progresista, como el caso de Chile, de Colombia, de Perú. Pero el nivel de gobernabilidad es muy bajo, termina siendo bajo en todos los países. La capacidad de acción de estos gobiernos es muy baja y hay un afianzamiento al mismo tiempo de la derecha muy fuerte también me parece a mí por los límites también que tuvieron los gobiernos progresistas en la primera oleada. Porque también se suman las frustraciones de lo que no pudo ser durante estos gobiernos. Todo eso fue agua para el río de la ideología de la derecha, ¿no? Y entonces... Sí, y Estados Unidos, que está atrás de todo, que está poniendo guita en todos lados, que está fuertemente influenciando todos los poderes, y sobre todo el poder judicial, ¿no? Sí. El lawfare es un hecho, no es mentira, no es un cuento. Completamente, es como decía Sunshine, es un dispositivo a nivel regional. Claro. No, seguro que eso es lo que está pasando. Y la segunda hipótesis que me da más pavor que pensar que era un engendro, un loquito de producto de este sistema, es que haya sido simplemente una amenaza, ¿no? Que es la verdad, como que haya sido parte del plan todo esto. Solamente ponerle... Sí, igual es loco porque es como un femicidio, porque ¿cuántos varones van y matan con un arma a una mujer? Pasa que, bueno, pone en otra dimensión que sea un personaje como Cristina, que es vicepresidenta también. Pero la verdad que son los casos que se repiten todos los días. No, no Perdón, sé, por eso digo, compañera, yo disiento, es un magnicidio, es un intento de magnicidio, o sea, no le voy a quitar gravedad a ninguno de los femicidios, pero se está matando la búsqueda es matar la representación política popular un proyecto de país que sostenemos más de la mitad o sea, mínimo una tercera parte de la población. Llega a otra escala, pasa a otro nivel, esto es otro nivel, es otra cuestión, me parece. Es político. O sea, claramente los femicidios también son políticos, no digo que no, pero lo que digo es que la matan a Cristina y no hay y convivencia, sería otro no hay país. convivencia nacional posible. Igual yo creo que por las tripas nos pasó esto que dice la compañera, ¿no? Esta sensación de ver apuntar a una hermana, porque la primera sensación, por lo menos en lo personal, fue una hermana mujer. Después me disparó lo otro, pero lo primero fue esto de visibilizar el hecho de violencia que nosotros lo tenemos, las que militamos esto, no lo vemos, nosotros tenemos la secuencia siguiente, ¿no? Entonces, ese momento fue tan impactante. Yo no sé si a todos les pasó, pero yo cuando vi la imagen, yo pensé que la habían matado y se me cayó todo, se me cayeron las cosas de la mano del cagazo que me pegué. Entonces me parece que es eso, que nos pasa por las tripas. Capaz que a algunas de nosotras nos pasa eso, pero es esto, ¿no? De visibilizar el hecho más violento que padecemos las mujeres, que es el femicidio. Después la magnitud social, política, la dimensión internacional, todo lo que queramos después es el siguiente análisis. Lo visceral fue a una hermana que la tumbaban, adelante de los ojos de todos nosotros, ¿no? Es como muy fuerte, porque es re distinto ver el video de una situación de violencia. Yo, capaz que porque la queremos que nos pega tan fuerte, ¿no? Pero fue así como recontra fuerte, re violento. Y yo creo que algunas de nosotros tuvimos que trabajar en terapia esa situación de ver esa violencia. ¿Sí? Por lo menos a mí me pasó. De decir, loco, tengo que mirar esto porque me generó mucho más. A mí me pasa que cuando
pasan la repetición de las imágenes en la tele, no lo puedo ver. No quiero poner en el medio una situación personal. Hace unos años, muy pocos, mi ex marido, del que me separé muy violentamente, me gatilló en la calle 3 veces un arma en la cabeza. Hubo una denuncia, le hicieron allanamiento, etc. El tema es que a mí siempre me dio miedo, empecé a pensar en mi seguridad, ¿qué le pasa a mi hija si me hubiera matado? Porque no tengo familia que la cuide, etc. Pero la verdad es que en mi vida siguió, me repuse bastante rápido, no me quedaron demasiadas secuelas del shock, porque estoy tan ocupada que nunca me detuve a hacer un duelo por esa situación. Y cuando pasó esto de Cristina, es como si me hubieran gatillado el arma en la cabeza y realmente sentí el peligro. Y yo lo que no puedo creer es que, bueno, gracias a Dios, nos la mataron, todo lo que ya sabemos, pero la vida no debe seguir igual. Está mal que todo siga igual y solo... Eso me pasa a mí. Yo siento un duelo en este momento y siento, seguramente estaría mucho peor si la hubieran matado. No importa si uno es K, si no es K, es el hecho que pasó delante de nuestros ojos y que es tan irreversible. Para mí ya es irreversible el tema de que le hayan gatillado. Hubiese sido peor si se daba si salía el disparo, pero ya lo que pasó es tan tremendo que nuestras vidas, no entiendo, yo por lo menos lo estoy viendo como un duelo, me cuesta reponerme, no puedo ver las imágenes en la tele, me cuesta creer que haya, o sea, todavía no lo puedo digerir, creo que me va a llevar bastante más tiempo poder retomar mis sentimientos normales, me cuesta dormir a la noche, me parece terrible, y ni que hablar de la gente que no cree lo que pasó, que está armado, lo que sea, también es terrible eso. Yo la verdad lo lamento mucho por esa gente, algo le está faltando en su cabeza, en su corazón, para estar tan apáticos de una situación tan tremenda, porque nos atraviesa a todos, te guste Cristina, no te guste Cristina, es la vicepresidenta, es una figura central en la política, en la vida, en el futuro del país y de todos nosotros, y siento como un maltrato de la situación, un maltrato de ella, hacia ella, mejor dicho, pero me siento desprotegida en este momento, por el oficialismo, por la oposición, me siento vulnerable, desprotegida, y siento que eso que le pasó le puede pasar a cualquiera, o sea, si le pasó a ella, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Completamente, completamente. Y para en relación a lo que decían, ¿no? Que lo tomaron, en primer lugar lo tomaron como un femicidio. Bueno, hay una construcción de ese femicidio en tal caso, que es todas las tapas de la revista Noticias, por ejemplo, y el ataque sistemático a la persona, que es una mujer, y que inclusive el ataque fue tan me parece que el nivel de violencia del ataque tiene que ver con que sea una mujer. Es lo que Michel Foucault decía como la microfísica del poder. Hay un bombardeo chiquito y constante que como la gotita que va erosionando la piedra, que lo terminamos naturalizando. Sí, bueno, es la microfísica del poder, creo que Sí. es el mejor título. No lo tenemos que naturalizar nunca, compañeros. Y me parece que es un momento para reflexionar, para angustiarnos también y transitar el duelo de lo que no fue, porque fue de una gravedad que me parece que se pasó un límite, y que hay que ser, y que hay que tomar posición ante el asunto, no pelearse, pero tampoco permitir que con Cristina, pero con nadie. Es un momento para poner en valor la vida y no permitir. La frase para mí es, hay que ponerle a esta yegua hay que matarla, pero también hay que ponerle, y estos negros de mierda hay que poner una bomba y matarlos a todos. No, hermano, vos no tenés que matar a nadie.
los problemas no se resuelven con muerte. Y me parece que ahí hay algo, porque me parece que del otro lado, ¿no? Del campo ideológico, hablan sin ningún tipo de tapujo, ¿no? ¿Cómo se construye este discurso del odio? Bueno, tienen una maquinita reproductora que estaría buenísimo que se arme algún dispositivo de regulación institucional de los medios de comunicación, etcétera, pero también de las redes sociales, que son fundamentales en todo esto. Creo que la inteligencia del Estado tendría que operar de una manera mucho más fuerte, pero Bueno, después hay algo de no permitir, de que como ciudadanos no podemos permitirnos que nos pasen una nueva tragedia como la que ya vivimos hace no tanto tiempo. Pero aparte, si tenemos el proyecto de ley del diputado para volver a poner la pena de muerte, para tener pena de muerte, un pavote de Neuquén que no lo conoce nadie, porque ese tipo no tuvo ni siquiera militancia. ¿Entendés? Yo soy neuquina, yo no lo conocía ni de nombre, entonces empecé a chusmear y nadie lo conoce. Es uno que salió del embrollo de ellos, porque el radicalismo es desastroso, además en Neuquén, pero es un tipo que no tiene ningún tipo de construcción social ni sostén. Entonces, ese tipo enarbola algo tan difícil como la pena de muerte, cuando los sectores derechosos son los que le ponen palabras a esta cuestión, y sin embargo todo el mundo naturaliza que está bien. ¿Entendés que es otra posibilidad? A ver, ahí teníamos que salir todos. Yo le decía a la gente de Neuquén, digo, ¿cómo no nos dimos cuenta de que eso había que salir a repudiarlo en el momento que empezó a hacerlo público? Porque lo había hecho público unos días antes, un tiempo antes, ¿eh? No lo sacó ahora. Entonces, en ese momento no salimos a darle, no se hizo público, no se nacionalizó. Hay que elaborar esas cosas, porque cuando quedan así chiquitos, quedan latentes. Eso es lo que tenemos que anticiparnos, estar atentos. ¿Dónde va a surgir la violencia y empezar a parar esa violencia? En la medida que se pueda, desde lo institucional, sería lo ideal, y si no, también desde la militancia. Son todos los niveles al mismo tiempo, me parece. Hay otras personas que invocan la violencia y, no sé, hay un Milei que tiene todas las cámaras sobre él, que quiere armas, quiere vender niños, quiere vender órganos, quiere... Eso, si no es violencia, ¿cómo se llama, no? Y Carrió, que habla y dice barbaridades, o sea, tiene una impunidad para hablar increíble. Eso es increíble. Sin palabras. Bueno, también el presidente tiene que hacer un gesto y no ir más a TN, por ejemplo. Que se la pasa yendo a TN, ¿a qué va al enemigo? O sea, hay un montón de cuestiones, ¿no? Que hay que alinear también, alinear un poco los partidos, porque no puede ser. No puede ser. Y en realidad con eso nos sigue votando que es blandengue, Néstor. Es blandengue el presidente. El presidente no se la va a jugar. Bien, más que blandengue. Para mí, yo no sé, pero la conclusión que saco es que Fernández no tenía ningún proyecto de ser presidente. Claro, pero la yegua era soberbia. Ella se imponía y era una yegua soberbia. Entonces también tiene que pensar, ellos también quieren por ahí cortar con eso. ¿Entendés? Cortar con decir, bueno, estos se llevan por delante el mundo y qué sé yo. Pero bueno. La vivienda del pibe, tampoco. Además, señalar esto del diputado ese, que el tipo pide la pena de muerte para Cristina cuando Cristina ni siquiera tiene un juicio, no está declarada culpable ni nada, está en juicio. No, pero la pena, él no pide la pena de muerte para Cristina, él presenta un proyecto de ley con anterioridad en la que él pide la pena de muerte para Cristina. Yo lo escuché. Pero eso es después, Néstor. Antes presentó el proyecto ese, lo hizo público y en Neuquén no se elaboró ese proyecto. Pero lo que yo te digo es que el chabón dijo, en el Congreso de la Nación, dijo que la pena de muerte para Cristina. Lo dijo así, taxativo fue. Una locura. Fue taxativo, o sea, está diciendo que también es una barbaridad. Pero lo que yo digo es que hay que estar atento y hay que anticiparse, porque nosotros también le dejamos el camino abierto. ¿Entendés? Si nos ponemos a resistir desde que surgen estas payasadas, pues son payasadas, porque en realidad no construyen una ley, un proyecto de ley que realmente necesitemos. Y cuando sacan leyes de mierda, que es lo mismo que nos está pasando a nosotros en la legislatura. ¿Entendés? Entonces, vos ves gente que jamás presentó un proyecto, que jamás laburó en el territorio, que jamás escuchó a la gente. ¿Desde dónde construir las leyes? ¿Desde qué necesidad? De los sectores. ¿De qué sectores? De los sectores de poder económico. Cada vez que ves una ley hay que indagar. ¿A quién está representando? ¿Representan a las minorías
que están apoltronadas en el poder económico y político y nos dejan a las mayorías afuera. Basta, ese no es el sistema representativo. Bueno, y yo insisto, vuelvo a insistir sobre la peligrosidad de un Milei que le habla a los jóvenes, a los chicos. Le habla a los chicos. Y los chicos piensan que es cool. Entonces yo pienso que ahí está lo peligroso de él. En la escuela preguntan los chicos, ¿qué opino yo sobre eso, por ejemplo? Y yo abiertamente me expresé, si bien en la escuela, bueno, uno no puede hablar de política, yo les dije que no lo consideraba una persona política, simplemente una persona desquiciada, sacada de quicio, que tiene lugar y le dan permiso para hablar. O sea, yo les dije, no considero que sea una persona de la política, puede tener el título de diputado, de lo que sea, pero no es político. Pero es peligroso, muy peligroso. Pero él es político, él hace política. Pero está loco. Bueno, pero justamente es lo que dice él, él dice que la casta política, como si él no estuviera haciendo política. Entonces, también, o sea, él hace política. Y después dice que hay una casta política. Vamos. Sí, pero digamos, yo lo que intenté hacer es bajarlo del pedestal de la política, porque los pibes que están en sexto año y votan, consideran cosas que dice él, ¿entendés? Entonces decir, no, mira, el chabón este no es político, es un loquito que le están dando lugar nada más. Porque vos fíjate que está hablando de venta de órganos, de venta de niños, de tráfico de personas, chicos, le digo yo. Pero también hay que ver a qué chicos influencia, porque si vos preguntas en la escuela de mi nena, que tiene 2.000 alumnos, ninguno está influenciado por Milei. Es una escuela pública, bueno, también tiene todo un historial de una movida tendiente al peronismo, pero son chicos pensantes, con criterio, y estoy hablando de chicos de 16, 17 años, y me cuesta creer que alguno de ahí vote a Milei. Pero No, lamentablemente, bueno, compañera, en el Congreso. seguramente los hay y hay una generalización. Hay un problema que se anida, se articula con la falta de empleo y con un mundo que claramente es un mundo muy hostil, que es muy desesperanzador, ¿no? Es muy difícil proyectar una vida feliz en este mundo en el que estamos. Entonces los pibes son los que más padecen este contexto, porque son los peores posibilidades tienen de inserción laboral, porque encima los agarró una pandemia a los pibes, a todos nos agarró la pandemia, pero a los pibes están en un momento de la vida donde estás explorando, estás yendo salen a bailar, a conocer a otros, están en una socialización de otro tipo. Nuestra socialización ya pasa más por militancias, trabajo, etcétera, otros ámbitos, pero a los pibes, y como que nosotros también hubo un montón de cosas que ya vivimos. Los pibes le sacaron 2 años de juventud. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Y algo, para mí, otra cuestión en términos institucionales, volviendo a lo de Cristina, que vos decías, Vero, de ver la imagen. Esa imagen no se puede ver. Esa imagen no tendría que haber tenido no se puede reproducir. Yo creo que eso tendría que estar prohibido, completamente, ¿eh? Tendría que estar prohibido. Y después a los que enseñan a gatillar, ya es de un nivel de gravedad total. O sea, se equivocó porque no gatilló bien. Mirá, esto se hace así. Y básicamente están haciendo un manual para el magnicidio. ¿Qué querés que te diga? O peor, para el todos contra todos, para femicidios en general, para matar. ¿Entendés? Eso es gravísimo. Es gravísimo. Eso tendría que estar prohibido, como está prohibido, por ejemplo, hay un tema, o sea, para pensarlo también en las delgadas, ¿no? Porque el límite con la libertad es muy fino en estas cuestiones, pero por ejemplo, los suicidios son un tema que en la sociedad no son, que los medios de comunicación no pueden tratar. No se trata del suicidio.
no se visibilizan los suicidios, porque tiene un efecto propagador. Y este experimento de lo que está pasando ahora con la vicepresidenta, la presidenta de la Nación, bueno, qué sé yo. Sí, es disciplinativo, ¿Qué tenemos que disciplinario, porque esperar? ¿A darnos cuenta de que tiene efecto multiplicador esto? Nos están llevando a un lugar muy fangoso. Y me parece que el otro momento, antes les comentaba la idea de que pasaron un límite, ¿no? Bueno, el límite para mí anteriormente, el último hito cuando pasan un límite, la derecha pasa un límite, yo creo que está vinculado al casonismo. Y que ahí, a partir de ahí, hay un repliegue de Cristina para preservar la paz social. Yo creo que Cristina en ese sentido siempre pregonó la paz social y promovió, esta frase histórica, ¿no? Siempre que le decía, bueno, quieren gobernar, armen un partido y ganen elecciones. Es un poco educar a tu enemigo, a tu adversario político, ¿no? Jugar en el juego democrático. Y estos monos, bueno, se la pasan corriéndose del límite y me parece que este es un nuevo hito en esa dirección. De una u otra forma, si fue un engendro de este dispositivo del odio o si fue algo organizado. Pero de una u otra manera se está pasando un límite. Creo que fueron las dos cosas. El dispositivo está como quien tira las cartas, quien baraja, y el discurso del odio existe y está a la vista. Para mí son las dos cosas que juegan en paralelo. Ellos tiran todo, como quien tira la red y tira el anzuelo también, por las dudas. Para yo lo que digo es que hay dos opciones. Básicamente creo, o sea, lejos estoy de saber lo que pasó realmente, pero desde ese desconocimiento pienso hay dos escenarios posibles. El primero es que el dispositivo de discurso del odio, que se reproduce como una microfísica del poder, ¿no? Haya impactado de tal manera en la subjetividad de una persona que motorizó la posibilidad de que agarre un arma y vaya a intentar matar. Claro, La segunda opción es que esté todo armado y que nos hagan creer que es un cualunque cuando en realidad es algo que está orquestado, como por ejemplo cuando mataron a Kennedy. Claro. Pero que en tal caso, que haya fallado, fue intencional. En caso de que haya sido esto armado, es una amenaza. Para que sea leccionador, digamos, de alguna forma, sin llegar a la sangre. Y disciplinarnos en nuestra subjetividad, que en eso es muy bueno la derecha. El miedo. Opera fuertemente. Operó en la dictadura, disciplinando subjetividades. El miedo, sí. Ni bien asumió Macri, trabajó sobre nuestras subjetividades, despidiendo y reprimiendo trabajadores a mansalva. Sí. Lo que pasa que yo escuchaba estos días, bueno, entre varias cosas que escuché, se hablaba de, no me acuerdo quién fue el que hablaba, pero hablaba de que, bueno, que en realidad, respecto a esta cuestión de administrar esto de alguna manera a través de las instituciones, esto de llegar a poder legislar esto de alguna manera, lo que también se decía era que existen en el Código Civil un montón de cuestiones referidas a las apologías, la apología al delito, que tienen su castigo, y que en realidad no hay una decisión política de avanzar en ese sentido. Y para mí eso es una parte muy importante de lo que está pasando. Porque tiene que haber una decisión política del gobierno de encuadrar algunas cuestiones, porque si no, nadie tiene castigos. No hay castigo de ningún tipo. De ningún tipo. Volvemos a lo mismo. Le siguen dando un montón de guita, de pauta a los tipos que están generando esto. Eso es una locura, eso es alimentar eso. O sea, no pierde como sentido. O sea, si lo político no está presente ahora, pierde como sentido la cosa, porque si no, ¿qué vamos a esperar? ¿De quién? ¿De qué manera? ¿Cómo? Si no hay una decisión política de frenar esto de alguna manera, de ajustar por donde haya que ajustar. Porque no es. O sea, enfrentarse a la situación esta de poner una censura
cuando hay herramientas para hacerlo. La ley de medios es una cuestión. O sea, viste, estamos es el crimen anunciado esto, o sea, ya está anunciado que va a pasar. Yo no sé qué escuché hoy, no me puedo acordar el nombre de quién fue, que hace como un mes y medio atrás hizo unas declaraciones diciendo que podía pasar esto. Diciendo que podía pasar esto. Que lo preanunció. No, completamente, Lo completamente. escuché hoy en la radio. Y son cosas que a mí me mueve el piso. Digo, loco, ¿dónde está? ¿Qué es lo que está pasando? Y hay una inacción del gobierno en ese sentido, que la cuestión política, que muestra debilidad por todos los costados del gobierno. Sí, y del gobierno, pero además hay una dimensión de esa microfísica en la que nos va llevando hacia un lugar donde parece, o sea, es como una posibilidad, es una posibilidad de resolución de conflictos. Agarro un arma y bueno, le pongo un tiro. pero el tema... Es de una gravedad muy grave. Claro, pero si no hay una cuestión política que salga a la luz y que enfrente esto desde la política, no va a pasar nada. Sí, sí, completamente de acuerdo. Pero bueno, ahí tenemos que, es un acto de militancia abordar esta situación en todos los ámbitos. Sí. Abordarla en todos los ámbitos. Todos no los ámbitos. Que esto pase como que nada. Porque la verdad que es gravísimo lo que está pasando. Bueno, compañeras, compañeros, no quería dejar de conversar con ustedes de este tema que me parece que es sumamente trascendente. Pero bueno, ahora, si les parece, vamos a arrancar con la clase. Dale. Bueno, bien. Bueno, en la clase anterior estuvimos viendo un poco... Antes de seguir, este es el último tramito del tema y después de esto venía el trabajo práctico, ¿no? Yo quería tener, este era el final para poder hacer el trabajo práctico, ¿verdad? Sí, bueno, lo que acordamos en la última clase fue que no vamos a hacer nosotros, el programa de la materia se divide en las distintas formaciones económicas, sociales y políticas que tienen lugar en la historia argentina, ¿no? En ese sentido, empezamos con la formación económica y social del periodo colonial y en la clase de hoy y en la clase del miércoles que viene vamos a estar viendo la formación económica y social agroexportadora que se da en el marco político del régimen conservador. ¿Bien? Después vamos a estar viendo, después de la clase que viene, la siguiente y la otra, vamos a estar viendo la formación económica, social y política de la industrialización por sustitución de importaciones. También algo que está bueno que les diga es que, nada, que la materia, si bien es historia social, política y económica, creo que es importante, o sea, sin caer en economicismos, me parece que es importante comprender el devenir, cómo se va desarrollando la historia económica. Es importante dimensionar eso también por el hecho de que es una carrera de economía social y que claramente las relaciones económicas son relaciones sociales y políticas, ¿no? La economía es política y social, pero bueno, también a la hora de dar esas discusiones, de proponer alternativas a la economía hegemónica, dominante, bueno, hay que también tener un conocimiento de sus estructuras, de dónde vienen y cómo se van configurando y también ir identificando, ¿no?, sus distintas etapas, por qué se van desarrollando y dinamizando en algunos momentos y por qué en otros momentos dados, bueno, van encontrándose esos modelos en crisis, ¿no? Y bueno, y ahí también algo que es importante para ir identificando es, en primer lugar, no sé si recuerdan la primer clase que tuvimos, no la de presentación de la materia, sino la que vimos algunas aproximaciones conceptuales que me parece que son importantes desde la economía social para pensar estos temas.
¿Recuerdan un poco que vimos a Wallenstein, vimos a Polanyi, etcétera? Bueno, bien. Sí. Bueno, entonces lo que habíamos acordado en la clase anterior es que lo que vamos a hacer de trabajos prácticos no va a ser uno por formación económica y social, sino uno cada 2. Es decir, la próxima clase que vamos a finalizar con la formación económica y social agroexportadora, los grupos que ustedes conformaron van a tener que elaborar un trabajo práctico de no más de 5 carillas en torno a rupturas, continuidades entre la formación económica y social colonial y la formación económica y social agroexportadora. ¿Qué rupturas, qué continuidades hay? También hay que, la dimensión política tiene que estar, es importante, pero pensarlo también con los conceptos que aportamos en la primera clase. Esos conceptos van a ser el marco teórico reducido que se les va a pedir como requisito que aparezcan en las instancias de evaluación. Eso, además de que los procesos históricos que vamos viendo tienen que estar bien abordados, bueno, tienen que introducir alguno que otro de estos conceptos de manera pertinente. ¿Sí? Entiendo, tiene un grado de complejidad, pero les va es una buena contribución para una reflexión crítica en torno a estos procesos y utilizando conceptos que son fundamentales también para pensar otra economía. Entonces, el primer trabajo práctico va a ser rupturas y continuidades entre el periodo colonial y el agroexportador. El siguiente trabajo va a ser rupturas y continuidades entre la industrialización por sustitución de importaciones y la valorización financiera. Bien. Bueno, entonces, hoy vamos a estar viendo la primera parte de la unidad 3, que gira en torno, ¿no?, como les decía, la formación económica y social agroexportadora, que se enmarca en el régimen político conservador, ¿no? En este sentido, vamos a estar viendo en primer lugar un poco el contexto internacional que da lugar, ¿no?, a este periodo, que es el proceso, el periodo, el contexto de la revolución industrial y cómo esta revolución industrial dinamiza la integración de los mercados dentro de lo que el economista Aldo Ferrer, que es nuestra principal fuente bibliográfica para el proceso económico, define como el segundo ordenamiento mundial. Nosotros vamos a utilizar el concepto de Wallenstein de sistema mundo para explicar lo mismo, pero por algunas salvedades, ¿no?, de pensarlos desde la periferia. Principalmente algo que advertíamos en el encuentro anterior en torno a el sesgo eurocéntrico que presenta Aldo Ferrer, ¿no?, en el cual la explicación de todo este proceso de configuración del sistema mundo la fundamenta en procesos que son endógenos de Europa. Se puso pantalla negra, Manuel. Bueno, a ver, esperen. ¿Ahí está bien? Bueno, Sí. y esto es una dimensión importante también para pensar las distintas formaciones sociales y económicas en Argentina, para pensar las rupturas y continuidades, que es que son los factores endógenos y los factores exógenos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Un factor endógeno es un factor propio del territorio de la economía empírica que estamos analizando, propios del territorio nacional, ¿no? Por ejemplo,
la unidad nacional, ¿no? La densidad de los factores productivos hacia adentro del país, por ejemplo. Y factores exógenos son, por ejemplo, la revolución industrial, si lo pensamos en la Argentina. ¿Por qué? Porque son factores externos a los que puede definir un país. Si nos fijamos a lo largo de la historia nacional, los factores exógenos tienen una importancia muy grande. Lo vimos, por ejemplo, con el periodo colonial, ¿no? Cuando las revoluciones de independencia se encuentran signadas por la irrupción de Napoleón Bonaparte en España, y de esa manera ponen encarcela a Fernando VII y pone en su lugar a su hermano. Y eso es un desencadenante que da cuenta de que la corona española no tenía soberanía sobre sí misma. ¿Cómo va a ser dominante sobre sus colonias? Entonces, eso es un factor fundamental para el proceso de independencia. Bueno, en cada periodo histórico hay ciertos factores externos, exógenos, que son determinantes para la consolidación, la configuración de una nueva formación económica y social. ¿Bien? Bueno, vamos a ver también que este segundo sistema mundo es la consolidación a nivel sistémico del capitalismo, ¿no? Como sistema mundo, y particularmente las características del capitalismo industrial y sus formas de organización monopólicas. También cómo este nuevo capitalismo lleva a una nueva organización social y de la división del trabajo, ¿no? Entre lo que posteriormente se va a estar llamando centros y periferias. Y bueno, y después vamos a estar viendo también las particularidades del régimen conservador argentino, ¿no? Y su generación del 80. Y cómo esta generación política, este régimen conservador, va a consolidar una formación económica y social signada por la exportación primaria. Bueno, también vamos a caracterizar la estructura social productiva del periodo, ¿no? Es decir, ver su matriz social y económica, es decir, la estancia y el lugar que ocupa, y también sus principales grupos sociales, ¿no? Y cómo estos grupos se van a ir desenvolviendo durante todo este periodo y reconfigurándose para llevar a los antagonismos sociales que van a hacer que el mismo sistema llegue a su fin. En el plano endógeno. En el plano exógeno también vamos a estar teniendo factores fundamentales, como por ejemplo la crisis de 1929, la crisis del 30, ¿no? Y bueno, como eso va a abrir el sistema político previamente, ¿no? El sistema político va a tener nuevas demandas y búsquedas de participación en el juego político a partir de la democracia. ¿Bien? Bueno, ¿se ve ahí? ¿No? No. Me acordé que hoy es el aniversario de la independencia de Brasil, ¿no? Hoy 200 años de la independencia. Y escuché hoy a la mañana en la radio un buen rato que hablaban de bueno, las diferencias que hubo con nosotros, en general con América, ¿no? El tema del reino de Brasil, cuando sucede la independencia. Bueno, nada, me parecía interesante también en el contexto de lo que estamos viendo, cómo se diferenció Brasil en cuanto a las formas que tuvo de políticas y de desarrollo, ¿no? De cómo se generó el país.
Sí, Néstor, un poco lo comentamos, me parece, en alguno de los encuentros. El hecho de que de forma muy temprana la corona portuguesa migró a Brasil y configuró el imperio brasilero, ¿no? No me acuerdo bien en qué año fue esto. Corona portuguesa. Mirá que se ve pantalla negra, Manuel. Mejor porque estoy buscando en Wikipedia este dato. A ver. En 1807 pasó esto. Claro, en la crisis europea de Exacto, todas las monarquías. exacto, que es parte de lo que tenemos que ver ahora. ¿Por qué? Claro. Porque vamos a arrancar por el contexto internacional. Yo te quería consultar algo. Sí, Cuando dijiste que vamos a ver el concepto de Wallenstein, ¿cómo se escribe el apellido? Porque yo lo quise googlear y no lo encontré. muy Como bien. el whisky, Voy no, a tomar el toro por las astas y un whiskycito vamos a tomar. Claro. Con doble B. Ese es Wallenstein. ahí lo compartí en el chat. Perfecto. Nada que ver como yo lo escribía, ¿eh? Sí, eso tengo que ir compartiéndoselo más de una manera. A ver. Igualmente está en Igual, el programa. sirve Figura como dentro de la ordenador. actividad 1. Está ahí en el desarrollo de la materia. Sí, yo les comento, no estoy compartiendo. A ver, la materia es la primera vez que se dicta. Yo estoy solo en todo este proceso y de hecho aprovecho para comentarles que, bueno, me comentaron la posibilidad de tener ayudantes, ayudantas, y para mí lo mejor que se puede hacer es fortalecer a nuestra comunidad educativa de la universidad, potenciando a los propios estudiantes. Me parece que es una experiencia que les sirve a ustedes como experiencia y también como certificación, ¿viste? Como si la universidad da certificado de antigüedad docente por participar como ayudante, les va a servir si ustedes tienen pretensiones de buscar trabajo como docentes. Entonces, si alguno quiere o alguna quiere ser ayudante de la materia, me escribe un mail y lo conversamos. ¿Bien? Seguramente ustedes ya están con muchas cosas, pero nada, primero antes de salir a buscar afuera, prefiero buscar una mano en ustedes, ¿sí? ¿Eso que es para el año que viene o para ahora? No, ¿para cuándo? Mirá, yo lo que te comentaba, a ver, lo que les comentaba, estoy solo con la materia y la verdad es que a mí me encantaría compartirles también bibliografía complementaria. Quiero ir haciendo más rica los contenidos de la materia, ¿no? El tema es que estoy digitalizando todo a pulmón yo, ¿vieron? Por ejemplo. Entonces, hay ciertas cuestiones que son un quilombito. Y que lo voy abordando como... Creo que ustedes son el caso experimental y que, bueno, se va a ir institucionalizando y consolidando la materia para quedar más sólida para el futuro. Pero me parece que a mí me encantaría compartirles mucha bibliografía, más allá de la que ustedes lean, que tengan un caudal de bibliografía porque es una herramienta de disputa ideológica también, son fundamentos. La bibliografía, vos si querés saber qué está pensando algún intelectual, andá primero a sus referencias bibliográficas y quizás no tenés que ni leerlo. Claro. Después de un tiempo, ¿no? Pero también, nada, compartir, y ahora estoy armando como un listado que se los voy a ir compartiendo de películas, documentales, cosas que está bueno para ir viendo. Así que nada, esto les quería comentar. ¿Por qué surgió esto? Que alguien había comentado, consultado algo. Wallenstein, ¿no? Bien. Sí, bueno. Eso. Sí, y al respecto de eso, no tengo para compartirles ese concepto.
les podría compartir para que ustedes lo aborden algún escrito mío, pero no estoy identificando en la bibliografía, en Wallenstein mismo, donde pueden encontrar el concepto de manera sintética. Porque él lo va desarrollando, por ejemplo, en Impensar las ciencias sociales, que es un texto clásico de Wallenstein, trabaja el concepto de sistema mundo, pero lo trabaja ya de manera incorporada a su texto, a su concepción de la cosa. Entonces va desarrollando cómo América Latina, cómo las periferias se van topando con el desafío o la imposición del desarrollo desde una posición periférica. Y es interesante, pero hay que rastrearlo, hay que hacer un laburo doble para rastrear e identificar el concepto del sistema mundo ahí. En última instancia, también lo que pueden hacer es poner Wallenstein en YouTube, sistema mundo, y van a tener una aproximación. Pero me parece que es un concepto desde el pensamiento crítico que está bueno, y para suplantar el concepto de ordenamiento mundial de Aldo Ferrer, que Aldo Ferrer, si bien es un economista heterodoxo, con las mejores intenciones, que hizo muchos aportes, principalmente con el paso del tiempo, para el pensamiento económico heterodoxo nacional, y este libro que nosotros viendo es un clásico en ese sentido. Entonces, nada, sirve también porque, a ver, las teorías del postdesarrollo, las teorías alternativas, yo creo que tienen un limitante que es como cuando hablábamos de cómo dialogar, cómo interactuar con el otro lado de la grieta, digamos, ¿no? Y bueno, un poco, de alguna manera, hay que por lo menos entender su dispositivo, su lenguaje, ¿no? Algo que, por ejemplo, no se puede discutir a la ortodoxia económica si no se entiende algunas cuestiones de la ortodoxia, ¿no? Como por ejemplo la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Cómo están pensando ciertos factores fundamentales para el desarrollo, etcétera. No se lo puede discutir si no se sabe algunas cuestiones. Entonces, me parece que poner sobre la mesa este librito de Economía Argentina de Aldo Ferrer, que está dialogando con la ortodoxia, está haciendo un raconto de la historia económica desde la heterodoxia, pero la heterodoxia tiene una particularidad, está dentro de la doxa. Nosotros desde la economía social lo que estamos buscando es generar una ruptura que vaya más allá, ¿no? Pero no la podemos dar si no podemos dialogar, si no entendemos ciertos principios desde los cuales se nos para el discurso dominante. Entonces, bueno, nada, esto para decirles que Wallenstein está bien bueno para profundizar, no solamente en el concepto del sistema mundo, pero el concepto del sistema mundo sirve para pensar todas estas cuestiones. Yo creo que es como plantear, bueno, si uno quiere cambiar la economía, también tienen que entender qué es lo que es economía para poder cambiarlo. No puedes caer, no. O sea, hay que entender lo que sucede para poder cambiarlo, ¿no? Completamente, bueno, pero también para cambiar la economía hay que poner en disputa qué es lo económico, ¿no? Que es un poco lo que hacemos con Polanyi. Por eso es tan importante utilizar los conceptos de Polanyi. Porque lo que hace es generar un giro conceptual en torno a qué es lo económico. Porque el discurso económico dominante nos plantea que lo económico es la administración de recursos escasos, ¿no? Básicamente que eso es lo económico, ¿no? La administración de recursos escasos para necesidades diversas. Y esa definición, bien de manual de los economistas,
ortodoxos, lo que hacen es eliminar la historia en primer lugar. Por eso me parece muy importante que veamos la historia económica, porque el discurso económico dominante lo que hace todo el tiempo es quitar la historia, quitar lo social, es decir, a las personas de lo económico. Y eso es lo que me parece que es importante reconstruir. Pero bueno, para eso hay que volver a la historia y viendo un poco el periodo histórico que vamos a estar empezando a abordar desde la clase de hoy hasta la próxima clase, vamos a estar abordando el periodo de la formación económica y social agroexportadora que Aldo Ferrer la sitúa en 1860 hasta 1930. Manuel. Sí. Raquel avisa que no tiene señal. Raquel está en Formosa. Ok. Isabel había avisado que tampoco podía entrar. Ok. Bueno, sí. ¿Alguien está grabando? Estoy grabando un audio a ver si sale, porque no tenía para grabar video. Adrián, bueno. No sé si estás grabando. Bueno, buenísimo. Gracias, Adrián. Vamos, Adrián. Bien, bueno, entonces, este periodo, en la clase de hoy, vamos a estar viendo hasta 1916, que es el momento hasta donde llega a expandirse la formación económica y social del periodo. Posteriormente, va a entrar en un proceso de letargo, de crisis, por distintos factores. Pero bueno, no importa. Hoy vamos a ver hasta 1914, 1916. Y esa fecha para el autor se sitúa ahí por el hecho de que el momento de que empieza a ponerse en crisis este modelo es precisamente cuando inicia la Primera Guerra Mundial y empiezan la recesión del proceso. Es decir, nuevamente un factor exógeno. ¿Bien? Bueno, esta etapa, ¿no? Del desarrollo económico principalmente tiene dos factores que se articulan profundamente entre sí. En primer lugar, la expansión y la integración, ¿no? Del sistema mundo a nivel mundial, ¿no? En términos económicos, ¿no? Del comercio mundial y del sistema capitalista en sí, que logra expandirse, ¿no? A nivel mundial y que se expande hasta la fecha que comentaba recién de 1914, fecha en la que estos procesos de expansión llegan a un punto límite y empieza un momento de entreguerras, de crisis del modelo que se había configurado y también de proteccionismos, ¿no? Nuevos proteccionismos de los países dominantes. Y por otro lado, un factor endógeno, ¿no? Una particularidad de la Argentina, que como vamos a ver en el día de hoy, es fundamental para el desarrollo económico del periodo, que se sitúa en la gran extensión de tierras fértiles, ¿no? Tierras fértiles que se encuentran, como vimos en el encuentro anterior, escasamente pobladas. Y esto va a ser uno de los factores más dinámicos durante el periodo que va a habilitar el crecimiento económico, ¿no? Estamos hablando, lógicamente, de la zona pampeana. Así que bueno, en torno al proceso, ¿no? de integración del sistema mundo y de la economía mundial, la revolución industrial es fundamental, ¿sí? Y como empezamos a ver en el encuentro anterior, la revolución industrial tiene lugar en un contexto, como hablábamos la otra vez, ¿no? de una revolución en el plano no solamente o sea, esta cosmovisión, este nuevo saber hacer, de dinamizar la técnica, ¿no? El progreso técnico, etcétera,
en primer lugar, tiene un primer hito, me parece a mí, en el iluminismo, ¿no? Y impulsado por los protestantes, ¿no? Este desapego del oscurantismo del periodo feudal, en el cual la lectura era un poder que detentaban solamente el clero y la nobleza. Entonces, ese clero y la nobleza no solamente sabían leer, sino que hacían la lectura, es decir, la interpretación de los sagrados mandamientos, que básicamente era lo que armaban el sistema de dominación y legitimación. Principalmente de legitimación, porque la dominación en última instancia se basaba en las armas que detentaban la nobleza y la caballeriza. Pero el sistema de legitimación se situaba en la iglesia y en las creencias religiosas. Vimos la otra vez cómo los protestantes empiezan un proceso de secularización basándose en la lectura de las personas de los sagrados testamentos, y posteriormente empieza un proceso que se denomina como iluminismo, en el cual estas personas no solamente empiezan avanza la lectura de los sagrados textos, sino también empieza un proceso de publicaciones, es decir, se masifican las Biblias, se masifican nuevas publicaciones y empieza un renacimiento de las ideas que sitúan al hombre en el centro de la escena. Y como habíamos visto anteriormente, esto también tiene que ver fuertemente con el descubrimiento de América, que hace una expansión de la experiencia desde Europa, ¿no? Entonces, bueno, el iluminismo es una de las primeras herramientas con el descubrimiento de América que van generando una ruptura con el mundo medieval y progresivamente van desarrollando en el campo de la economía, se van desarrollando nuevas técnicas, ¿no? A partir de que las personas empiezan, se dan varios procesos en simultáneo. En primer lugar, bueno, una expansión desde el descubrimiento de América del comercio, ¿no? Que inaugura el periodo mercantil, ¿no? Esto es algo que se ve en la bibliografía clásica, el periodo mercantil, que era un poco lo que trataba de explicarles la otra vez, de cómo lo que generaba valor, es decir, riqueza en ese periodo histórico del mercantilismo, era el acto del intercambio y no el acto de la producción. Entonces, durante todo ese periodo se va generando una acumulación que se centraba principalmente en que el motor, el factor más dinámico de este proceso, en términos económicos, va a ser la expoliación de América. En simultáneo, con la experiencia adquirida por las élites y las clases dirigentes de Europa, hay que pensar una Europa que se está reconfigurando. Pasamos del feudo, ¿no? Que la estructura jerárquica del feudo estaba compuesta, como les decía, por la iglesia y la nobleza, es decir, por título, por designación divina, ¿no? Religiosa. La legitimación de la jerarquía social era la religión. Bueno, los comerciantes, como otro grupo social y económico, van adquiriendo cada vez mayor progreso. Y era un poco lo que analizábamos en términos de países, cómo va creciendo Holanda e Inglaterra, que le vendían las manufacturas a España y Portugal. Es decir, los países coloniales que tenían la mayor cantidad de colonias durante el mundo colonial, van a tener una cantidad de recursos que de alguna manera van a ralentizar, van a hacer que el proceso de industrialización sea más lento. Mientras que los países como Holanda e Inglaterra, impulsados también, fíjense cómo se conectan, ¿no? Porque en España y Portugal siguen siendo al día de hoy los países más católicos y cristianos
de Europa. Mientras que los países que atravesaron ese proceso de industrialización que Max Weber conecta, ¿no?, con la ética protestante y el espíritu del capitalismo, van a ir desarrollando la industria. Y ahí es donde va a tener foco el proceso de industrialización, ¿no?, de la revolución industrial. Y esta revolución industrial va a tener, innovaciones técnicas, ¿no?, basadas en la ciencia y en nuevos medios de transporte y de comunicación, ¿no?, la locomoción, la utilización del acero a gran escala para la elaboración, en primer lugar, para mejorar las tripulaciones navales, los barcos, pero posteriormente también en el desarrollo de los ferrocarriles, que van a ser fundamentales, porque uno de los principales desafíos que encuentra la integración del sistema mundo y que progresivamente van a ir avanzando es la integración de mercados. ¿Cómo integrar mercados? ¿No? Situémonos en los periodos históricos de los que estamos hablando. ¿Cómo integrar mercados que se encuentran fuertemente distanciados en términos de locación? Y ¿cómo vas haciendo para que eso al mismo tiempo sea sustentable, genere intercambios beneficiosos en términos capitalistas? Entonces, bueno. Eso se da, perdón Manuel, eso se da porque se da también el proceso de producción de conocimiento, que está asociado a la otra mirada que no es la de la Iglesia. La Iglesia no fue la que propuso el conocimiento. No, exactamente, es lo que estoy tratando de transmitir. La Iglesia, los países europeos que sostuvieron un sistema de dominación y legitimación centrado en la creencia religiosa, son los que tuvieron la suerte o la desdicha, visto en el largo plazo, de haber descubierto las mayores riquezas en América Latina. Esto es lo que veíamos en las clases anteriores. Y que posteriormente lo lleva a achancharse, digamos, burdamente, en estas comodidades de la expoliación, de la extracción de riquezas de América Latina y a comprarle manufacturas, es decir, productos derivados de la industria, a los países, principalmente Inglaterra y Holanda, que van a ser los países que se articula también en el plano de las ideas, ¿no?, y de la cuestión del sistema de legitimación, ¿no?, con el iluminismo. Y el iluminismo básicamente es un proceso de secularización, es decir, que las creencias, la cosmovisión de las personas se va alejando de centrarse en la fe y cada vez se va acercando más a las creencias de las personas en torno a lo que van haciendo, a sus acciones en vida, digamos. Y la ciencia que aparece ahí como y la ciencia es fundamental, claro. Es el método. Es el método que aparece. La ciencia, claro, el proceso de secularización es la ciencia. El método la ciencia que va a ocupar de algún modo el lugar de la ciencia, de la religión. ¿Bien? Sí, la cuestiona, la va a cuestionar. Claro, ¿no? porque no sé lo que... secularización, producir conocimiento y ciencia como sistema. Exacto, es que son parte de lo mismo, ¿no? La producción de conocimiento es, por definición, casi les diría la ciencia, ¿no? Mientras que la cosmovisión religiosa se sustenta en definiciones divinas, en definiciones, es decir, a la fe. Es decir, a la fe, exacto. ¿Cuál es la diferencia en términos, a grandes rasgos, de las cosmovisiones? La cosmovisión religiosa se centra en la fe, mientras que la cosmovisión moderna, la cosmovisión que inaugura el iluminismo y que va a dar lugar posteriormente a la revolución industrial,
se sustenta en la razón, es decir, la relación entre medios y fines, que explican el funcionamiento de las cosas, ¿no? Entonces, de esa manera va a haber todo un proceso de ilustración en el cual la ciencia es fundamental, donde los seres humanos van a estar buscando la explicación de una nueva, o sea, nuevamente es renacimiento, porque al mismo tiempo empieza una problematización filosófica, ontológica de todo. Todo se pone en discusión y era necesario. Y fue un proceso de lo más potente que hizo Europa, por más de que después esto aplane y lleve puestas a otras civilizaciones y culturas. Es un dinamismo muy potente, porque van encontrando explicaciones muy potentes también para cuestiones de distinto índole, como por ejemplo, qué sé yo, la teoría de la gravedad, ¿no? Van encontrando explicaciones físicas y metafísicas muy potentes que van a hacer al dinamismo de las fuerzas productivas también. ¿Se entiende? Y ahí encaja la revolución industrial. Primero es un cambio en la concepción y filosófica, impulsada en gran medida por el descubrimiento de América. Pero bueno, ante esos desafíos de la historia, las civilizaciones, las sociedades pueden responder de distinta manera. Y la respuesta que llevaron adelante en Europa es este proceso que se convirtió en la historia universal. ¿Bien? Pero bueno, el desarrollo que impulsaron de las fuerzas productivas se va a encontrar centrado en el saber hacer a partir de la ciencia, ¿no? Y la ciencia como el estudio empírico, ¿no? De la observación, y a partir de eso analizar el funcionamiento de las cosas para también su transformación, porque lo que van a hacer a partir de la termodinámica, de la química, de la física, etcétera, es una transformación de la materia para dinamizar las fuerzas productivas, ¿no? De esa manera, la utilización del acero para la gran escala, y de esa manera también al mismo tiempo se modifica la forma de organización social y económica, porque si nos fijamos en el modelo previo dentro de Europa, era el sistema feudal, ¿no? Que el sistema feudal en términos productivos se encontraba básicamente centrado en la producción primaria, ¿sí? Que era una economía como lo que vimos para el caso de América Latina, hasta 1860, para el caso argentino, perdón, hasta 1860, economías de subsistencia. Economías de subsistencia que no se encontraban integradas y que se centraban en la producción de alimentos, digamos, y vestimenta de baja monta, mientras que la élite, bueno, compraba, importaba sedas traídas de la ruta de la seda de China, etc., especias que venían de Medio Oriente y del comercio internacional que crecía o bajaba durante el periodo, en función de la geopolítica. Bueno, entonces, este dinamismo de las fuerzas productivas, ¿no? De Europa van a hacer que este desarrollo, a partir también de la demanda de los países que expoliaban América Latina, van a ir demandando y van a hacer la acumulación originaria para la consolidación de la matriz capitalista. Y esta clase capitalista en Europa, a grandes rasgos lo vamos a ver. A ver, comercio existió siempre. Siempre hubo una clase mercader en Europa. Lo que pasa es que tenía un rol subsidiario y no era una clase social en sí. Era como el raconto, ¿no? Eran aventureros que iban dando vueltas al mundo y con sus incursiones traían especias y prendas muy suntuarias de Medio Oriente, de Asia Menor y Asia Mayor,
pero tenían poca injerencia. A partir del descubrimiento de América, lo que se va consolidando en primer lugar es una clase comerciante burguesa, y una clase burguesa que se va a empezar a dedicar a la producción de manufactura, ¿no? Y lo que se va a ir dando es un proceso en donde estos dos sectores de la burguesía van a ir tomando cada vez más protagonismo por distintos factores. Principalmente por dos factores. Uno es el factor de que van a ir abasteciendo progresivamente cada vez más a las noblezas de Europa de los bienes suntuarios que utilizan. Es decir, bienes textiles principalmente, pero también de otro tipo. Pero también van a ser los grandes financistas de Europa, de las noblezas. Y una vez que aparece el financiamiento y el endeudamiento, bueno, el protagonismo es ascendente, ¿no? La soberanía se pone en cuestión y pasa a ser una clase social dominante en la sociedad europea, que se cristaliza en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es precisamente eso, ¿no? El ascenso de la burguesía en Europa, ¿no? Que va a hacer imposición de demandas, en primer lugar, de participación política, pero también de asumir el rol dinámico en términos económicos que están ocupando en Europa. Y algo que también se da, por ejemplo, en las revoluciones de independencia es la atracción de la clase, de esta nueva clase dominante, de los sectores populares, ¿no? Los sans-culottes, por ejemplo, en Francia, que son el factor, son los que hacen que estalle la térmica cuando hay conflicto social, ¿no? Pero bueno, lamentablemente son instrumentalizados. El primer momento de la Revolución Francesa es muy dinámico en términos de clases sociales, ¿no? Y es un momento de estallido que podía ir para otro lugar. Por eso genera tanto folgorio, ¿no? Porque es una instancia de revolución que convoca a los sectores populares. Los sectores populares están en armas. De hecho, el factor en última instancia, el factor que termina siendo determinante para que se den los acontecimientos de la revolución son precisamente el alza del precio del pan en Francia. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Ya estaba consolidada la clase económica y social de la burguesía, que son los que van a capitalizar la revolución, pero son los sectores populares a partir de la suba del precio del pan los que van a llevar adelante la revolución francesa. Con la burguesía también, obvio. Ahora, ¿qué pasa posteriormente, el día después, ¿no?, de la revolución? ¿No? Porque uno piensa en la Revolución Francesa y piensa en Francia, pero inevitablemente lo que piensan cuando se da la revolución es, bueno, para consolidar la revolución hay que avanzar sobre las otras monarquías de la región, ¿no? El caso de Inglaterra es un caso muy particular porque tempranamente la monarquía le va a dar lugar a la burguesía dentro del Parlamento. Va a ser una monarquía parlamentaria desde 1600, 1700, que plantean distintos tipos de problemáticas, pero van a ser al desarrollo de la burguesía más temprano también en Inglaterra. O bien el desarrollo más temprano de la burguesía hace que tenga una participación política más temprana dentro del Parlamento. Y eso también a su vez va a hacer que el cercamiento de tierras sea en el primer lugar donde se desarrolle como parte de una ley, ¿no? La ley de cercamiento de tierras en Inglaterra.
Pero bueno, Inglaterra como un caso particular, pero en el resto, pero una vez llevada a cabo la revolución en Francia, avanza las revoluciones burguesas en el resto de Europa, ¿sí? Y es así como los procesos, ¿no?, tienen esa particularidad de lo que se dice en la historia como marchas y contramarchas, ¿no? Como se avanza 2 pasos, hay que replegar 1, y así en el devenir de la historia. Y la particularidad es que las revoluciones liberales / burguesas en Europa las va a llevar adelante. El gran abanderado de esas guerras va a ser Napoleón. Es decir, va a estar instaurando en Europa monarquías absolutistas. Que de alguna manera, para pensarlo, lo que consolida en Europa, porque no se quita de raíz, se rompe con el sistema social feudal, ¿sí? También por el desarrollo de las grandes urbes vinculadas a estas burguesías comerciales, ¿no? Y productivas industriales. Pero también la urgencia de la figura de Napoleón lo que va a determinar es la consolidación de los estados nacionales, que es fundamental para poder llevar adelante el desarrollo industrial y la expansión de las fuerzas capitalistas. Por lo que charlábamos la otra vez, ¿no?, de la necesidad de tener en última instancia al Estado como garante de la propiedad privada. Bueno, la propiedad privada es el gran emergente, ¿no?, que surge con el cercamiento de tierras. Porque previamente todo era tierra del señor feudal. Y progresivamente esa burguesía le va a estar disputando en distintos planos ese poder, ¿no?, sobre la propiedad al sistema feudal. Entonces, las burguesías van a estar llevando adelante en Europa revoluciones. Va a ser un periodo, el siglo XIX, de grandes tensiones, conflictos sociales y políticos en Europa en torno a las revoluciones liberales, la instauración de monarquías parlamentarias, ¿no?, la consolidación de estados nacionales en Europa, que a su vez, bueno, tiene como un capítulo, ¿no?, la toma de la corona española, que desencadena también en las revoluciones de independencia en América Latina, ¿no? Pero previamente también con el antecedente, incluso fíjense esto, la independencia de los Estados Unidos se da en 1776, mientras que la Revolución Francesa tiene lugar en 1789. Es decir, la independencia de Estados Unidos es un antecedente de la Revolución Francesa, inclusive también por las instituciones que crean. Que esto es fundamental, ¿qué instituciones crean, ¿no?, las transformaciones sociales y económicas? Es decir, el primer antecedente parlamentario es la monarquía parlamentaria de Inglaterra, 1600. En 1700 aparece el sistema republicano de los Estados Unidos, que es en el cual se basan todas las constituciones, o la gran mayoría de las constituciones liberales burguesas del siglo XIX. ¿Bien? Y en ese marco, bueno, la Constitución Nacional es bastante tardía, la consolidación del Estado Nacional argentino es bastante tardío, también en parte porque nosotros tenemos un largo proceso de guerra civil en la cual los proyectos políticos antagónicos entre el proteccionismo
confederado, ¿no?, del interior entra en disputa con los unitarios que buscaban el progreso y la asimilación a las civilizaciones europeas. Entonces, y me parece que eso tiene grandes continuidades en la historia nacional que encuentran reflejo inclusive en la política que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Un empate cero en la sociedad argentina que se encuentra como una tragedia, ¿no?, irresoluble, que no encuentra solución, ¿no?, que se sitúa en el plano de enemigo y amigo y el exterminio del otro por momentos, y que imposibilita la posibilidad de un proyecto nacional, un proyecto económico, un proyecto político de largo plazo. Pero bueno, volviendo a Europa, las revoluciones liberales y el desarrollo de la primera, de la revolución industrial, bueno, es un poco el mundo que va graficando Carlos Marx, ¿no? Fíjense, Carlos Marx escribe, por ejemplo, El Capital, Karl Marx, que es uno de los últimos textos de la extensa producción de Carlos Marx, lo produce en 1864, ¿no? Es decir... Carlos, te quiero hacer una consulta, sí, o plantear una duda que me surge, porque uno siempre tiene como referencia, digamos, la Revolución Francesa como el quiebre entre lo que fue el mundo feudal y el mundo moderno, ¿no? La creación de los estados, la abolición de la monarquía. Pero esto que uno ya sabíamos, digamos, de que la independencia de Estados Unidos es anterior, es unos años, es casi simultánea, pero es anterior. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cuál es la relación que hay entre la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos? ¿Hay alguna relación? O sea, ¿cómo es eso en la historia? Es la creación de las instituciones burguesas. En Estados Unidos. Y en el primer lugar donde se crean esas instituciones, en realidad es A ver, ¿qué pasa? El primer lugar donde se van dando legitimidad a las instituciones burguesas es en Inglaterra. Lo que pasa es que es un periodo transicional muy largo en el tiempo y moderado, por las particularidades de la forma de ser de los ingleses, ¿no? Es decir, conviven la monarquía y la burguesía de una forma que no fue tan violenta. Se crea un parlamento mientras sigue existiendo el rey. Y al mismo tiempo, que era, o sea, es como, que después lo vamos a ver con la forma de ser, ¿no?, del régimen conservador, en la Argentina, de esto de que eran liberales en lo económico, pero conservadores en lo político, ¿no? Bueno, claro. Hay algo de eso en Inglaterra, en el sentido de que, bueno, sí, siguen teniendo a la nobleza, pero al mismo tiempo privatizaron todas las tierras. ¿Se entiende? Fueron los primeros en hacer propiedad privada, digamos. Como que hay un pacto más explícito entre los dos sectores, que el emergente, que es la burguesía, que emerge del desarrollo del comercio y de lo que estaba, que era la monarquía, que no es lo que pasa con él en Francia, que en Francia es donde se produce la revolución. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo Estados Unidos logra eso antes, cómo eso se da. Bueno, ¿cuál es la precisamente influencia? lo que analizábamos, una continuidad con lo que analizábamos en el encuentro anterior o en el otro, cuando veíamos las diferencias, ¿no?, entre Estados Unidos, América Latina y el desarrollo capitalista. El germen, la semilla... Hay también, profe, perdón, no sé si lo había hablado usted respecto,
porque yo la clase pasada me tuve que retirar antes. Pero hay ahí también, Néstor, una cuestión de que los derechos del hombre y del ciudadano que se establecen en la Constitución, o sea, lo que toman como Constitución la Revolución Francesa, previamente ya habían estado en los estados de Virginia hablando de toda esta cuestión de los derechos, de la libertad, digamos, como que toman eso y Francia lo termina tomando de Estados Unidos. Son parte de Así que imagínate. son parte de las instituciones burguesas que imperan el mundo. Ahora bien, ¿cuál es el germen? ¿Cuál es El la germen es semilla de todo? Inglaterra. No, pará. ¿Cuál es? El germen es que los colonos que van a Estados Unidos son estos anglosajones protestantes Claro. que se sitúan en las primeras 13 provincias, los primeros 13 estados que son la costa atlántica de los Estados Unidos, y colonizan, se quedan para trabajar la tierra. Van, trabajan la tierra y no solamente se quedan a trabajar la tierra, sino que tienen una concepción que es la concepción protestante, que es este hecho de salvarse en tierra, que es lo que define Weber como los orígenes del espíritu capitalista. Son ellos los que están migrando a los Estados Unidos. Entonces, tiene una serie de ventajas muy grandes Estados Unidos para el desarrollo capitalista. En primer lugar, que no tiene a la nobleza por detrás que existe en Europa. Y además tiene todos los factores dinámicos que, por ejemplo, tuvimos nosotros en su momento, que es tierra fértil, expansión para poblar, ¿no? Uh-huh. Una serie de factores que van a ser, y son son los mismos sectores que van a desarrollar la industria en Inglaterra. Bueno, se van a ir, pero van a empezar de cero en Estados Unidos. Entonces es una cuestión de tiempo. Sí, está bien, ahí más o menos armé el rompecabezas. También esta cuestión de que también es fundacional en Estados Unidos, el hecho que se dividieron las tierras de otro modo, no como acá, ¿no? Claro, y estos colonos se dividieron la tierra para trabajarlo ellos. Claro. Pequeñas no para juntarla. De explotación de la tierra. Y como vamos a ver más adelante, bueno, tienen el espíritu capitalista, tienen las tierras. Entonces, Estados Unidos, en primer lugar, se consolida como el granero del mundo. El verdadero granero del mundo fue Estados Unidos, en primer lugar. Nosotros, el mito del granero del mundo argentino, que es durante este periodo que estamos empezando a abordar en el encuentro de hoy, era porque éramos los primeros exportadores de 2 o 3 bienes manufacturados, 2 o 3 bienes agropecuarios, perdón. Pero en la masa total de la producción agropecuaria, el número 1 era los Estados Unidos. Y si contamos también lo ganadero, eran los Estados Unidos, los que abastecían al mundo. Y al mismo tiempo tenían las vacas, que las producían en escala menor, pero una mayor cantidad de unidades productivas, es decir, sin el nivel de concentración que hubo acá, que eso es uno de los principales limitantes, el principal limitante, diría, en términos de la estructura económica, pero también del régimen político que va a configurar esa concentración de la propiedad privada. Pero aparte necesitaba eso para legitimar. ¿Quién? Necesitaba ese orden político, por ejemplo, en Estados Unidos. Los colonos necesitaban ese orden político, generarlo para consolidar justamente este poder en términos territoriales. Cosa que en Inglaterra, en Europa no estaba pasando todavía. Acá había como una cercanía, un proceso distinto, tal vez hasta más acelerado que en Europa en ese momento, porque justamente no tenían con quién competir. Eran ellos nada más, pero necesitaban las reglas claras, me parece, ¿no? Como que sí. Hay un proceso... La diferencia, el diferencial es que ellos se repartieron las tierras y no de otra manera. No, no es solamente ese el diferencial. Pero es también el diferencial quiénes fueron los colonos, porque fueron los protestantes, no católicos. Claro. Y además de que se quedaron a vivir ahí, no a expoliar, no es que expoliaron
la riqueza que había, sino que lo que buscaron fue desarrollar en primer lugar la agricultura y la ganadería, pero después también la industria, y son protagonistas del proceso de iluminación, porque por ejemplo, Claro. o del emprendedurismo real que existió en los orígenes del capitalismo, porque por ejemplo, si uno lee la obra de Franklin, está todo el tiempo encarnando este espíritu capitalista de, bueno, hay que emprender, hay que laburar, hay que innovar, hay que basarse en la ciencia, ¿no? Hay todo un proceso de secularización que ellos ya lo tenían saldado y en última instancia se lo disputan en la guerra civil norteamericana, que es norte contra sur, que el sur es donde hay mano de obra esclava. Claro. Pero no hay este colonialismo expoliador que hay en América Latina. No lo hubo nunca en Estados Unidos. Y además tienen una expansión de tierra brutal y sumamente fértil. Bueno, entonces se van a ir desarrollando y en este proceso, ¿no? Donde la burguesía va a tener un ascenso y va a ir transformando la estructura social y económica, las fuerzas productivas. Bueno, en estos países, principalmente Inglaterra y en primer momento Holanda, pero posteriormente se va a ir consolidando Inglaterra como el país más dinámico dentro del sistema capitalista, y va a aparecer la empresa moderna, ¿no? Como un emergente de este proceso, que cambia la estructura social al mismo tiempo, porque se nuclea dentro de una unidad productiva a las personas, se las emplea como trabajadores libres, ¿no? Que podés ir o no ir, pero en simultáneo vos tenés regulaciones legislativas que dicen que si vos no estás empleado y no tenés capital, no tenés cierto capital, vas en cana. Que es la figura de los excluidos sociales. La primera figura del excluido social es esa, que te empujaba directamente a la fábrica. ¿Pero eso que allá en Inglaterra es eso? ¿Esa Esto legislación? Es sí. Ah. La Inglaterra industrial que va a ir empezando a emerger en Manchester principalmente, ¿no? Y la industria textil de Manchester, que va configurando un nuevo ordenamiento social distinto del social y territorial. Y distinto también de la urbe, de la gran urbe comercial, ¿no? Bueno, se van desarrollando también urbes industriales, ¿no? Como con fábricas, ¿no? La figura de la fábrica y de que el trabajador que va a buscar laburo y que después va a devenir en la imagen icónica de Chaplin, ¿no? Bueno, un poco ese es el mundo que progresivamente a nivel sistema mundo, este proceso se va a ir expandiendo, ¿no? Progresivamente, y va a ir armando todo un comercio a nivel mundial, donde la tecnología va a ser fundamental para la integración, ¿no? De los nuevos países que se van integrando a este sistema mundo capitalista, ¿no? Durante todo este proceso también se expande fuertemente el movimiento de bienes, ¿no? De bienes y de capitales a nivel mundial, ¿no? Y se va configurando, nos vamos aproximando cada vez más al mundo como lo tenemos en un imaginario más próximo, ¿no? Donde los distintos estados nacionales van generando crédito para otros países, para el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Y también se van intercambiando bienes que van a ir configurando países que después países que van a ser importadores de manufacturas y exportadores de materia prima. Y viceversa, ¿no? Otros países que van a estar exportando industria e importando materia prima. Y de esa manera se va a configurar la relación entre centros
y periferias, ¿no? En el capitalismo a partir La División Internacional del Trabajo y de Comercio, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que bueno, si les parece, hacemos una breve pausa y ahora retomamos con la segunda parte. Dale. Nos Listo. damos 10 minutitos. Bárbaro. Perfecto.